Bienvenidos al curso de química. En la semana 7 vamos a desarrollar reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química es un cambio químico. Profesor, ¿y qué cosa es un cambio químico? Los cambios químicos ocurren cuando las estructuras cambian, es decir, cuando los enlaces en estas estructuras se rompen y se forman nuevos enlaces. Eso sería un cambio químico, sería una reacción química. Hay muchos ejemplos de reacciones químicas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos oxidarse un clavo, por ejemplo. Cuando tú ves oxidarse un clavo, hay una reacción química en el clavo. Una chapita que se oxida también es un ejemplo de reacción química. Cuando prendemos una vela, tú prendes una vela y la vela se enciende. Tú puedes ver ahí un ejemplo de reacción química. Muy bien, por acá yo he dibujado una velita. En esta vela, ¿no?, que tiene un hidrocarburo, ¿no? Tenemos al hidrocarburo, ¿no?, del que está hecha esta vela, la mecha, y acá está, ¿no?, la llama, ¿no? Como podemos observar, la vela, ¿no?, tiene una reacción química. Acá el hidrocarburo con el oxígeno reacciona, están reaccionando para formar monóxido de carbono más agua y liberación de energía. Aquí también, mira, el hidrocarburo reacciona con el oxígeno y forma dióxido de carbono más agua más energía. Entonces, en una vela encendida podemos ver un ejemplo de reacción química, donde el hidrocarburo, de lo cual está hecha la vela, se quema en presencia de oxígeno para dar un óxido de carbono más agua y más energía. Las reacciones químicas representadas de esta forma, ¿no?, se van a representar a través de las ecuaciones químicas. Entonces, esta representación que yo he dado acá es una representación de una ecuación química. Entonces, se representan las reacciones químicas a través de ecuaciones químicas. Acá tenemos otro hidrocarburo más conocido por ti como propano. El propano, al reaccionar con el oxígeno, forma dióxido de carbono más agua más energía. Entonces, esta reacción química está representada a través de esta ecuación química. Muy bien. Vemos dos zonas importantes acá. Esta zona de acá, ¿no?, esta zona de acá le vamos a llamar la zona de los reactantes. Y esta otra zona de acá le vamos a llamar la zona de los productos. En los reactantes tenemos al propano, que reacciona con el oxígeno para formar CO2 más agua. Adicionalmente he colocado 1, 5, 3 y 4. ¿Qué significan estos numeritos? Estos numeritos son los llamados coeficientes, los coeficientes estequiométricos. Estos coeficientes estequiométricos sirven para balancear la reacción. Se debe cumplir que la cantidad de átomos en los reactantes debe ser igual a la cantidad de átomos en los productos. Por ejemplo, acá tenemos 3 carbonos, acá tenemos 3 carbonos, acá hay 8 hidrógenos, 4 por 2, 8 hidrógenos, 5 por 2, 10 oxígenos, 3 por 2, 6, 4 por 1, 4 más 6, 10. En los productos hay 10 oxígenos y en los reactantes hay 10 oxígenos. Entonces, la cantidad de átomos en los reactantes y la cantidad de átomos en los productos, ¿cómo son? Iguales. Otra simbología, como la letra G que aparece acá, significa gas. O sea, la sustancia se encuentra en forma gaseosa. L va a significar que es un líquido. S significa que es un sólido. AC significa que es acuoso. B significa que es vapor. Muy bien, ahora pasamos a los tipos de reacciones químicas. Dentro de los tipos de reacciones químicas tenemos por su comportamiento o naturaleza. Cuando hablamos de su comportamiento, las reacciones químicas pueden clasificarse como reacción de adición, síntesis o combinación. Entonces tenemos reacción de adición, síntesis o combinación. Tenemos aquí al amoníaco en forma gaseosa. El amoníaco reacciona con el cloruro de hidrógeno para formar cloruro de amonio, un sólido de color blanco. Esto es un ejemplo de una reacción de adición. También tenemos acá la reacción de desplazamiento simple. El desplazamiento es cuando un átomo de mayor actividad química desplaza a otro. Por ejemplo, acá el zinc
va a desplazar al hidrógeno. El zinc es más activo que el hidrógeno, entonces lo desplaza. Al ocupar el lugar del hidrógeno, el zinc está con el cloro y el hidrógeno ha sido desplazado. Las reacciones de desplazamiento simple son también llamadas reacciones de sustitución simple. Reacciones de doble desplazamiento. Las reacciones de doble desplazamiento ocurren, aquí mira, en el nitrato de plata con el cloruro de sodio, para formar cloruro de plata más nitrato de sodio. Profesor, ¿qué significa eso? Que la plata, ¿no? El ion plata se une al ion cloruro, cloruro de plata, y el ion nitrato se une al ion sodio para formar nitrato de sodio. Esto es una reacción de doble desplazamiento, también conocida con el nombre de metátesis. Escucha, metátesis. Entonces serían las reacciones de doble desplazamiento. Las reacciones de descomposición. Cuando hablamos de una reacción de descomposición, es cuando tú tienes un compuesto y este compuesto se fragmenta. La estructura se fragmenta, se rompe y forman dos sustancias, ¿no? Dos fragmentos. Por ejemplo, acá tenemos a un compuesto, ¿no? Este óxido, ¿no? Este óxido de mercurio. Por efecto del calor se va a fragmentar y va a formar mercurio líquido más oxígeno. Entonces, este compuesto está formando un elemento más otro elemento, dos sustancias elementales. Puede ser dos compuestos, un compuesto, un elemento, también existen esas posibilidades. La reacción de descomposición, cuando yo tengo un compuesto, una estructura, y esta se fragmenta en dos o más fragmentos. Ahora pasamos al segundo tipo de reacción, por la energía. Cuando nosotros clasificamos por la energía, vamos a ver que las reacciones químicas liberan energía, lo cual se manifiesta en un incremento de la temperatura, ¿no? Con el uso de un termómetro nosotros podríamos saber, ¿no?, que la temperatura está aumentando. Entonces el termómetro me va a ayudar, ¿no?, a saber que la temperatura aumenta. O también al tacto, uno toca el tubo de ensayo o el vaso donde está ocurriendo, el vaso de precipitado, donde está ocurriendo la reacción química y va a sentir caliente. Ah, profesor, ¿qué significa eso? Que se está liberando energía. Hay otros casos donde las reacciones químicas no liberan energía, sino absorben energía. Necesitan absorber energía del medio que los rodea. Entonces, cuando tú tocas el tubo de ensayo, o el vaso de precipitado, o el matraz, vas a sentir que está frío. Ah, profesor, ¿qué significa eso? Que la reacción química está absorbiendo energía del medio que los rodea. Entonces, por la energía, tendríamos reacciones endotérmicas. Las reacciones endotérmicas lo vas a reconocer porque el calor se encuentra en la zona de los reactantes, ¿no? Cuando el calor lo observes en la zona de los reactantes, es una reacción endotérmica. Reacción exotérmica. Lo vas a reconocer porque el calor está en la zona de los productos. Aquí mira, el calor está en la zona de los productos, en las reacciones exotérmicas. Y en las endotérmicas el calor está en la zona de los reactantes, ¿no? Entonces acá tenemos el ejemplo de cobre más oxígeno, da el óxido cúprico. Entonces, para que esta reacción ocurra, necesitamos calentar el sistema. Al calentar el sistema, esta reacción está ocurriendo. Esa sería una reacción endotérmica. Reacción exotérmica, tenemos al hidróxido de sodio en medio acuoso. Tenemos aquí al ácido clorhídrico en medio acuoso. Me da el cloruro de sodio acuoso, más agua líquida, más la liberación de calor. Muy bien. Otra forma de reconocer las reacciones endotérmicas es a través de la entalpía, la variación de entalpía. En las reacciones endotérmicas la entalpía es positiva. En las reacciones exotérmicas la variación de entalpía es negativa. Ya, negativa. 3. Por la composición final o el sentido de la reacción. Entonces también podemos clasificar las reacciones por su composición o por el sentido de la reacción. Tenemos las llamadas reacciones reversibles y las reacciones irreversibles. ¿Qué significa eso? Hay reacciones que una vez que ocurren ya no tienen retorno y hay otras que cuando ocurren pueden retornar a ser reactantes. Así tenemos la reacción reversible. Las reacciones reversibles las vas a reconocer porque tienen
dos sentidos, mira, dos flechas de reacción. Una hacia los productos y otra hacia los reactantes. Entonces, esta reacción es reversible. Entonces, el hidrógeno, cuando reacciona con el yodo, forma yoduro de hidrógeno. Y este proceso es reversible. En cambio, las reacciones irreversibles son aquellas que una vez que ocurren, ya no pueden retornar. Por ejemplo, el zinc, al reaccionar con el ácido clorhídrico, forma dicloruro de zinc más hidrógeno. Esta reacción es irreversible. Una vez que se forma el producto, ya no puede retornar a ser reactivo. Ahora, vamos a clasificarlo por el número de oxidación. ¿Cómo es por el número de oxidación? Cuando nosotros hablamos del número de oxidación, los átomos tienen números de oxidación que pueden aumentar o que pueden disminuir. Si este número de oxidación aumenta, se dice que se está oxidando. Y si este número de oxidación disminuye en un proceso, se dice que se está reduciendo. Entonces tenemos por el número de oxidación. Hay reacciones químicas donde el número de oxidación se mantiene constante, no cambia. A ese tipo de reacciones se llaman reacciones no redox. Pero hay otras reacciones donde el número de oxidación sí va a cambiar. A esas reacciones le llamamos redox. Por ejemplo, una reacción no redox sería que el hidróxido de potasio más el ácido clorhídrico da cloruro de potasio más agua. Observemos, el potasio tiene un número de oxidación más 1 en la zona de los reactantes. En la zona de los productos el potasio es más 1, no ha cambiado. El oxígeno es menos 2, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1, hidrógeno más 1, cloro menos 1, cloro menos 1. El número de oxidación no está cambiando, entonces es una reacción no redox. Pero también existen las reacciones redox, donde sí hay cambio en el número de oxidación. Por ejemplo, acá tenemos al estaño con más 2 y acá el estaño está con más 4. ¿Qué pasó? El número de oxidación ha aumentado de 2 a 4, se está oxidando. Aquí el cloro menos 1, cloro menos 1, hierro 3, hierro 2. Mira, de 3 a 2 cambió el número de oxidación. Entonces se está reduciendo. En una reducción vamos a entender que se está ganando electrones. Y en una oxidación se tiene que entender que se pierden electrones. Por ejemplo, acá tenemos la reducción del hierro. El hierro está pasando de más 3 a más 2. ¿Qué está pasando? Está ganando un electrón. Entonces, el proceso de reducción es un proceso donde se gana electrones. Y en el proceso de oxidación, el estaño pasa de más 2 a más 4. Está perdiendo 2 electrones. Y acá está, mira, está perdiendo 2 electrones. Profesor, ¿esto de acá lo puedo pasar por el otro lado? Sí. Matemáticamente yo puedo poner acá más 2 electrones, lo paso acá como menos 2 electrones. Acá también podemos observar una forma gráfica de ver la oxidación y la reducción que nos va a ayudar a entender este proceso. Cuando el número de oxidación, estos son valores del número de oxidación, vamos a ver acá que son número de oxidación, ¿no? Número de oxidación. Número de oxidación 0, más 1, más 2, más 3, más 4. El zinc tiene número de oxidación 0, está como elemento libre, sustancia elemental, pero está pasando a zinc más 2, ha perdido 2 electrones, y acá están más 2 electrones. Está pasando de 0 a más 2. De 0 a más 2 se va en esta dirección, se está oxidando. Reducción, por ejemplo, el hierro 3 pasa a hierro 2, está ganando un electrón. Si él gana un electrón, mira, está pasando de hierro 3 a hierro 2, se va en esta dirección, se está reduciendo. Balance redox. En los balances redox se cumple que el número de electrones que se gana debe ser igual al número de electrones que se pierden. Ahora vamos a entrar a otro tema. Este tema son las reacciones nucleares. Tenemos diferentes tipos de reacciones nucleares. Por ejemplo, tenemos acá la llamada fusión nuclear. La fusión es cuando los núcleos se unen. Dos núcleos se unen. Por ejemplo, el protio como el deuterio se fusionan para formar helio. Más liberación de energía. Gran cantidad de energía se libera. Fisión nuclear es cuando un núcleo es bombardeado por una partícula subatómica. Por ejemplo, un neutrón lento golpea a este núcleo y lo fragmenta. Acá tenemos en el teluro y en el circonio, más 2 neutrones, más la liberación de energía. Entonces, la fisión nuclear es cuando una partícula subatómica, como un neutrón, por ejemplo, golpea el núcleo de un átomo y lo fragmenta ese núcleo. Otro tipo de evidencias de un cambio nuclear son los emisores alfa. Hay sustancias que emiten alfas, ¿no? Rayos alfa. Entonces, acá tenemos un elemento cuyo núcleo es inestable. ¿Y qué pasa con su número de masa? Mira, ¿qué pasa? Disminuye en 4. Su Z disminuye en 2. Más el alfa que ha emitido.
Entonces, cuando un núcleo emite alfa, su número de masa disminuye en 4 y sus protones disminuyen en 2. Para un emisor beta, vamos a observar que el número de masa se mantiene constante, pero la cantidad de protones sí aumenta en una unidad. Cuando el número de protones aumenta en una unidad, significa que es emitido un beta, ¿no? Ha sido un emisor beta. Profesor, ¿qué cosa es un alfa? Un alfa viene a ser un núcleo de helio, 2, 4. ¿Qué viene a ser un beta? Un beta no viene a ser otra cosa que los electrones. Bueno, eso ha sido todo.